Si algo que viene en la Biblia te mueve al miedo y a que tu motivación para hacer las cosas sea el terror de que seas castigado si no las haces, eso no viene de Adonai. Si algo que lees en la Biblia te pone una traba en tu relación con Adonai, haciendo que tú tengas que seguir los preceptos de una religión establecida para que luego puedas entonces sentir supuestamente la presencia de Adonai, entonces eso no viene de él. Si algo que lees en la Biblia te establece un montón de protocolos con los cuales tú te sientes cada día más santo si los haces, y si no los haces crees que estarías fuera del pacto del Eterno con su pueblo, entonces eso no viene de Adonai. Como lo dije en los videos anteriores, usted tiene una fe personal, algo que no debería dejar que nadie manipule. Yo no puedo tocar esta fe, ni la religión debería poder tocarla. Pero usted y yo hemos dejado que la religión esté manipulando este tipo de fe tan íntegra que el Eterno nos ha dado. Yo quiero que usted destruya esta fe. Pero no nada más yo, sino Adonai también. Cuando él dice en Apocalipsis, salgan de Babilonia, pueblo mío, para que no sean partícipes de todo su mugrero, pues te está diciendo esta fe, la fe que el mundo quiere que tú tengas. El Eterno quiere tener una relación personal contigo, mandó a su propio Hijo para que tú pudieras creer. ¿Qué ha pasado? Que tú y yo hemos hecho una idea equivocada de quién es ese Hijo y hemos fundado todas nuestras creencias en eso que creemos que Él dijo, que Él hizo y que Él murió y resucitó y todas esas cosas. La pregunta sería, ¿Él hizo todas esas cosas? Honestamente no lo sabemos, porque el único marco de referencia que tenemos es la Biblia. Y la Biblia es un libro escrito con el propósito de crear en ti no esta fe, sino esta. Claro, como el Eterno es mucho más grande que cualquier libro, Él se vale de la Biblia para comunicarse a nosotros, y por eso es que nosotros en la Biblia encontramos mucho que funda esta fe, pero también encontramos mucho que funda esta. Es necesario entonces saber cómo leer la Biblia para poder encontrar las palabras de Adonai en medio de tanta cosa que no dijo Él. Y es relativamente sencillo hacerlo. Yeshua nos dio de hecho la clave. Cuando Él menciona que el mandamiento más grande es amar a Elohim con todo el corazón, con toda la mente, con las fuerzas. Y luego dice, y el segundo mandamiento es similar a este, es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego menciona que de estos dos mandamientos se cuelga toda la Torah. Te está dando la clave de cómo puedes leer la Biblia y comprender la palabra de Adonai en medio de ella. Si algo que lees en la Biblia te motiva a amar mejor a Elohim, eso es algo que viene de Él. Si algo que viene en la Biblia te motiva a amar mejor a tu prójimo, eso es algo que viene de Él. Pero si algo que viene en la Biblia te mueve al miedo y a que tu motivación para hacer las cosas sea el terror de que seas castigado si no las haces, eso no viene de Adonai. Si algo que lees en la Biblia te pone una traba en tu relación con Adonai, haciendo que tú tengas que seguir los preceptos de una religión establecida para que luego puedas entonces sentir supuestamente la presencia de Adonai, entonces eso no viene de Él. Si algo que lees en la Biblia te establece un montón de protocolos con los cuales tú te sientes cada día más santo si los haces, y si no los haces crees que estarías fuera del pacto del Eterno con su pueblo, entonces eso no viene de Adonai. Y creo que mientras te estoy diciendo esto, tú que eres una persona inteligente puedes darte cuenta que mucho de lo que viene en la Torah cae en esas categorías. Así es que claro, te vas a hacer la pregunta, entonces el Dios me está diciendo que no guarde la Torah. Y no, yo no te estoy diciendo eso. La Torah es la instrucción de nuestro Creador. La Torah son las palabras que Él ha hablado para que nosotros tengamos una relación más cercana con Él. Por lo tanto, las palabras de Él, que Yeshua nos resuena, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Elohim con todo tu corazón, son las que tenemos que buscar en la misma Torah. Le decimos Torah a los 5 libros de Moisés porque entendemos que Moisés estuvo en el monte Sinaí y allí recibió los mandamientos para el pueblo de Israel, porque Éxodo nos lo está diciendo. La cuestión es que la Torah no fue escrita por Moisés. La Torah es una construcción narrativa mucho más posterior a la muerte de Moisés. Hay gente que cree que Moisés ni siquiera existió. Yo creo que Moisés sí existió, pero sí estoy de acuerdo en que es imposible creer que la Torah fue escrita por Moisés. Y tengo motivos para creerlo muy específicamente. Para poder entender lo que estoy hablando, tengo que hablarle de dos conceptos muy importantes. Uno se llama crítica literaria y el otro se llama crítica textual. Estos dos conceptos son básicos y esenciales que los tengamos en cuenta cada vez que estudiamos la Biblia. Porque si no diferenciamos de qué cosa estamos hablando, nos vamos a meter en un conflicto. Así es que tomemos este video para explicar qué es crítica literaria y qué es crítica textual. La crítica literaria es el estudio de la Biblia en el contexto de la misma Biblia.
Le doy de ejemplo esto. Cuando alguien viene y le cita Gálatas a usted y le dice, Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y en Romanos dice que el fin de la ley es Cristo, y no deberíamos estar guardándola porque también dice en Romanos que ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia. Usted entonces rápidamente, si es una persona que sí guarda los mandamientos y que ha leído la Biblia de Génesis en adelante, va a decir, espera, no puedes tú utilizar a Pablo para justificar que no guardes la Torá si Pablo viene en el Brit Hadashah y guardar la Torá viene desde el Tanaj. Es decir, no me puedes sacar de contexto la Biblia y decirme que porque Pablo dice esto, fuera de contexto, yo debería leer de otra forma la Torá. Cuando nosotros entendemos que la Biblia se lee de Génesis en adelante y no desde Mateo en adelante, cambia absolutamente nuestra perspectiva de la Biblia. Muchos de ustedes, cuando escucharon identidad, me querían colgar. Y luego les empezó a tener sentido cuando se empezaron a dar cuenta que el propósito de su servidor no era que usted me creyera a mí, sino que hiciera una conciencia de cómo estaba leyendo la Biblia y de cómo estaba creyendo su propia fe. Es decir, no la fe esta, sino la de su religión. Es decir, cuando usted entendió que la religión que usted llevaba le enseñaba que leyera la Biblia de Mateo en adelante y luego leyera todo lo demás, entonces eso hacía que cuando usted leyera Génesis lo leyera con una perspectiva equivocada. Pero cuando usted entendió que la Biblia se lee desde el Tanaj en adelante, de Génesis hasta Malaquías y luego Mateo hasta Apocalipsis, entonces su perspectiva de la Biblia cambió. Eso es la crítica literaria, es decir, leer la Biblia en el contexto de la misma Biblia. Cuando tú lees la Biblia en el contexto de ella misma, la Biblia tiene mucho sentido, porque es un libro creado con el propósito de fundar una identidad en ti. Cuando su servidor le habla de este libro que está aquí, estoy hablando de algo de crítica literaria. Debo decir que cuando yo escribí este libro, yo no sabía lo que era el concepto de crítica literaria. Cuando lo entendí, dije, gloria a Adonai, porque no estaba tan mal en lo que estaba creyendo. La crítica literaria es el fundamento de tu fe, y no me refiero nada más a esta fe personal que tú tienes, pero a la fe organizacional que tienes. El propósito de la Biblia es crear una identidad en ti, la identidad de una oveja israelita de la casa de Efraín, un hebreo, un hijo de Elohim, o todo eso mismo pero en lugar de la casa de Efraín, uno de la casa de Judá. Nadie puede venir conmigo, Eliud Emanuel Díaz, y decirme no guardes la Torá, porque rápidamente le puedo decir un montón de motivos por los cuales sí lo debo hacer, y usted también posiblemente el día de hoy. No pueden venir a decirme no guardes el Shabbat, eso es de los judíos. No pueden venir a decirme Yeshua no murió, no resucitó, no volverá, porque todo eso dice la Biblia. No pueden venir a decirme los 3 amigos de Daniel no entraron al horno de fuego. No pueden decirme no hubo un diluvio. No pueden decirme Moisés no pasó por el mar. No pueden decirme que los muros de Jericó no se cayeron. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que todo eso pasó. Y yo lo creo. Eso es crítica literaria. Mi fe está fundada en todo eso. Pero espero haya visto los videos anteriores, porque le voy a decir algo que si no los ha visto le va a romper mucho en usted. Si bien yo creo en todas esas historias y mi fe personal está basada en ello, no está basada en que sean literales, de que a fuerzas se hayan caído los muros de Jericó, a fuerzas hayan cruzado por el Mar Rojo los israelitas o el Mar de los Juncos, sino más bien en qué quiere decir esa historia y cómo la puedo aplicar en mi vida. Usted y yo en este punto no tenemos que estar de acuerdo, pero en una cosa sí podemos estar de acuerdo, y es el hecho de que ambos, usted y yo, creemos que todo eso es real. Todo eso es crítica literaria. La crítica literaria es excelente para que tú puedas poner en contexto un libro y lo pongas en práctica. La crítica literaria no se usa solamente en la Biblia, se usa en cualquier libro. Usted puede agarrar 100 años de soledad de García Márquez, o puede agarrar El Quijote de la Mancha, o puede agarrar Harry Potter. No importa cuál libro usted agarre. Si usted está leyendo una historia, o si está viendo una película o una serie de televisión, las historias de esa película, de esa serie, de ese libro que usted lea, tienen congruencia en el contexto de la historia que usted está leyendo. Cuando entendemos que las cosas aplicadas en el contexto correcto tienen mucho sentido, estamos leyendo bien la Biblia. La Biblia se lee de Génesis hacia Apocalipsis en orden. Si usted la lee desde el principio hasta el final, usted llegará a conclusiones muy similares a las que su servidor llegó en este libro que está aquí. Entonces, cuando usted escucha una predicación y se la aplican en su vida, muchas veces está hablándose solamente de crítica literaria. ¿Es buena la crítica literaria? Sí, es muy buena. Es la que nos ayuda a fundar nuestra fe, porque tu fe está fundada en lo que dije, que Moisés cruzó el mar, que Josué cruzó el río Jordán, ya sea que las tomes literales o que las tomes como un simbolismo de algo mucho más profundo. Yo te diría que aprendas a entender
que esas historias no son literales muchas veces, no todas, hay muchas que sí son literales, pero el propósito de este video no es explicarle cuáles son y cuáles no, sino que todas, ya que sean literales, históricas o que sean mitología o leyendas o lo que sea, todas y cada una tienen el mismo propósito y es fundar tu fe. Desde el principio Él es, y lo que existe fue creado por su voz, y sin Él nada es, la luz del cielo, el sol, mar, tierra, humanidad, en 6 días los dio, y en su palabra está, y toda mi confianza está puesta en Él, por nada me moveré. Yo sé en quién he creído, es Jesús de Nazaret, y en todas sus palabras voy a creer, pues siempre ha sido fiel, y cuando vuelva en las nubes, a su lado estaré. Espero quede claro lo que es la crítica literaria, porque no es todo lo que quiero hablar en este video, es solamente la primera parte. Junto a la crítica literaria existe otra que se llama crítica textual. Y la crítica textual no tiene como propósito fundar tu fe. La crítica textual tiene como propósito llegar a verdades objetivas sobre el texto que tú estás leyendo. Y para ello no se va a valer de leer la Biblia en el idioma en el cual tú la lees. Olvidaba esto y es muy importante. La crítica literaria siempre se va a basar en el libro que estás leyendo en el idioma en el cual tú lo lees. Y como estamos hablando de la Biblia, nos vamos a referir al español. A la crítica literaria no le interesa el hebreo, ni el arameo, ni el griego. A la crítica literaria le interesa que tú leas la Biblia de Génesis en adelante, aunque la leas en español. Entonces yo tengo aquí mi Biblia y cuando yo la leo en el contexto original de Génesis en adelante, estoy haciendo lo correcto y eso es crítica literaria. Pero como le dije, esto se me estaba olvidando, pero es importante porque voy a hablar de la crítica textual. La crítica textual no tiene interés por leer la Biblia en español. La crítica textual siempre se va a enfocar en leer la Biblia en el idioma en el cual la Biblia fue escrita. Este es el primer punto en contraste entre crítica literaria y crítica textual. Y hace gran diferencia. La crítica literaria se enfoca en tu fe. La crítica textual no se enfoca en tu fe. La crítica literaria se enfoca en que tú crezcas espiritualmente, por eso hay tantas interpretaciones de la Biblia. La crítica textual no. La crítica textual no tiene interés espiritual en lo absoluto. La crítica textual lo que quiere es llegar a verdades objetivas sobre el texto que estás leyendo. Y es la crítica textual la que destruye la fe de muchas personas. Pero recuerda lo que dije en los videos anteriores sobre lo que es la fe. Una cosa es la fe personal tuya y otra cosa es la fe organizada tuya. Uno de los efectos colaterales de la crítica textual es destruir esta fe. Y es bueno destruir esta fe. Pero, como muchos de nosotros tenemos unificada una cosa con otra, al destruir esta, se rompe esta. Y es muy similar a lo que Yeshua dice en esa parábola del trigo y la cizaña, donde menciona que es difícil quitar la cizaña sin llevarse consigo el trigo. Por eso es hasta los últimos días que llegarían los cosechadores y verían la diferencia entre cizaña y trigo y entonces sabrían cómo romperla. Un efecto colateral, no es el objetivo principal, pero un efecto colateral de la crítica textual es que se rompen muchas religiones, muchas preconcepciones equivocadas de lo que la Biblia es y lo que la Biblia dice, porque cuando encuentras en qué momento se escribió cierto pasaje de la Biblia o quién lo escribió, muchas cosas de tu doctrina cambian. Tenga muy en cuenta esto. Cuando leemos Génesis 1, 1 y 2, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y bueno, continúa todo el capítulo 1, la historia de la creación, obviamente. En la crítica literaria, ahí ya le está diciendo el origen de todo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Vámonos. Entonces, cuando alguien te dice ¿cómo se hizo el mundo?, tú respondes rápidamente: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y yo lo creo porque la Biblia lo dice. Si usted dice eso, usted está utilizando la crítica literaria. Yo también lo digo. Yo también creo que en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y yo creo en la Biblia. Solo que yo no creo la literalidad de ello. Yo creo la esencia de ello. Son cosas distintas. El propósito de la crítica literaria, es decir, del estudio sistemático de la Biblia en el mismo contexto de la Biblia, es que tú entiendas que en el principio no había nada y Elohim creó todo a través de la palabra de su poder, porque nos lo confirma muchas veces en la Biblia. Eso es con el propósito de fundar en ti que tú creas
creas en un Elohim todopoderoso. También nosotros, por tradición, porque la Biblia no nos lo dice, creemos que eso que está escrito ahí en la Biblia fue escrito por Moisés. Porque damos por entendido que cuando dice allí, subió al Sinaí y Elohim le entregó las tablas de la Torá, pensamos que le había dado no nada más los 10 mandamientos, sino que le dio también Génesis y todo Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Porque decimos, es que esos libros son la Torá, y si Moisés recibió la Torá, seguramente recibió los 5 libros. Pero nunca en la Biblia dice eso. ¿Quién lo dice entonces? Lo dice la tradición que nosotros hemos tenido. Pero eso es crítica literaria. ¿Qué pasa entonces con la crítica textual? La crítica textual no se enfoca en el español que acabo de leerle. La crítica textual se enfoca en el hebreo. Tengamos en cuenta que no tenemos los libros originales de la Biblia. Ni modo, es una tragedia. Sin embargo, aunque el Tanaj que nosotros tenemos, el Antiguo Testamento que tenemos, está basado en copias muy posteriores al último libro escrito, y Gloria a Adonai, hace unos 100 años atrás se encontraron copias mucho más antiguas que confirmaron que las copias posteriores estaban bien hechas, porque teníamos el Códice de Leningrado, si no me equivoco, muchísimo tiempo después de cuando fue terminado de ser escrito el Tanaj, y de ahí se estaba basando todo el Antiguo Testamento de todas las judaísmo y cristianismo. Pero cuando encontraron los rollos de Qumran, que son de la época de Yeshua, se dieron cuenta de que mucho de lo que estaba en esos códices muy posteriores estaba bien preservado y estaba bien traducido. Entonces, gloria al Eterno. Prácticamente puedo decirle que lo que tienes en esta Biblia está casi igual que como se escribió originalmente. Eso es bueno, pero ese no es el enfoque del día de hoy. Cuando lees en el hebreo original, te vas a dar cuenta algo. Puedes estar leyendo copias, pero si estás leyéndolas en hebreo y tú sabes de hebreo, encontrarás unas inconsistencias mayores en muchos de los versos de la Biblia. Para explicarle en forma a qué me refiero, le voy a leer otra vez Génesis capítulo 1 y versículo 2 y vamos a hacer una especie de ejercicio. Si yo le leo esto el día de hoy, usted posiblemente va a decir, bueno, lo escribió Moisés, porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Es una frase homogénea, es decir, tiene sentido, se nota que una misma persona lo escribió. Pero no fue así. No fue así porque lo que tú estás viendo es una traducción hecha por una persona, revisada por otra persona, con el propósito de que tenga coherencia. Pero cuando ellos hicieron su traducción al español, Reina y luego mucho tiempo después Valera, estaban basándose en la Biblia Vulgata, que era la Biblia de Jerónimo, que estaba en latín. Por ende no estaban leyendo en hebreo. Puede ser que hubieran encontrado quizá copias de una u otra cosa, pero es irrelevante en este sentido, porque lo que tú lees en español, cuando ellos ya te lo pusieron ordenadito, tiene sentido para ti. Pero lo que no tiene sentido es que cuando tú lees en hebreo, te des cuenta que la frase en el principio está escrita en un hebreo de hace 3000 años, y la frase creó Dios está en un hebreo de 2500 años atrás, y los cielos y la tierra está en un hebreo de hace 1000 años. ¿Puedes seguirme lo que te estoy diciendo? Al entender que el hebreo de cada palabra de ese pequeño versículo es distinto entre en el principio y creó Dios y los cielos y la tierra, sin dudas te muestra que no lo escribió la misma persona, y sin dudas no fue Moisés, y sin dudas habla de una manipulación de origen en la Biblia. La crítica literaria no lo ve. El estudio profundo de la Biblia en el contexto de la misma Biblia, es decir, la crítica literaria, que es lo que tú y yo hemos hecho, que es lo que predicamos cada vez que hacemos un video en YouTube, cuando nos muestran que el origen de donde sacamos nuestra doctrina no está basado en las palabras de personas que nosotros creemos que fueron los que escribieron, sino en una edición y una reedición y una reedición de un texto al cual nosotros consideramos sagrado e inspirado absolutamente sin un solo error por el Eterno. Todo se nos viene abajo si nosotros somos literalistas. Pero si nosotros entendemos que el propósito de ese libro es fundar en nosotros una identidad como pueblo al cual nosotros voluntariamente nos hemos adherido, entonces, aunque nos duele, porque a mí me dolió, lo empezamos a entender tal cual es. Por eso le digo que la Torá no fue escrita por Moisés. Moisés no pudo haber escrito eso. Cuando leyendo en hebreo la Biblia, puedes darte cuenta que las palabras que están allí hablan un hebreo mucho más posterior a la muerte de Moisés. La Biblia en hebreo es una construcción de muchas personas distintas a lo largo de los tiempos. Y en español no lo ves, porque en español para ti todo tiene sentido, porque no has sabido diferenciar lo que es la crítica literaria de la crítica textual.
Yo predico con crítica literaria. No es malo, es algo bueno. Tiene su lugar. La fe, es decir, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves, el deseo que tienes de honrar al Eterno, tiene su lugar en tu vida. Somos seres espirituales. Claro que tiene lugar. Pero cuando yo te digo que la historia te dice que fueron los levitas los que escribieron esto y que había un conflicto de intereses muy grande, te estoy hablando no de crítica literaria, sino de crítica textual. Pero son dos universos distintos. Esto es academia, esto es espiritualidad. Yo no estoy olvidando esto por irme acá. Mi fe personal está basada no en la crítica textual, está basada en el contexto de la misma Biblia. Por eso yo creo en la Biblia. Claro, entiendo, porque he estudiado acá, que mucho de lo que está aquí no es para que yo lo tome literal, pero no pierde su valor. Pero si no sé distinguir, yo voy a sentir que mi fe personal siempre va a ser atacada. Como le dije, yo no intento atacar su fe personal. Yo intento que usted derrumbe dentro de usted la fe organizada que tiene, es decir, la religión. Si usted no entiende qué estoy diciendo, regrésese a los videos anteriores. Obviamente hay mucho más que puedo decir, pero quiero dejar estos conceptos fundamentales establecidos para dejar bases sobre cómo hablar todo lo demás. Espero que usted haya estado viendo los anteriores y que cuando viene a este tenga un poquito de conciencia y vaya haciendo un análisis de cómo creemos. El propósito del remanente es proporcionar recursos bíblicos para todo el creyente que quiere obedecer a Adonai. Si usted, que escucha todo lo que digo, solamente se molesta, se enoja y dice no lo acepto, yo no lo puedo ayudar. Pero si usted dice, eso es verdad, yo quiero también, igual que el Liud, empezar a tener una fe inteligente, una fe madura, no una fe de niños espirituales llevados por cualquier viento de doctrina, por las estratagemas de personas que, utilizando con astucia las artimañas del error, hacen que la gente se desvíe. Yo no quiero ser así. Yo quiero tener una fe madura. Pues entonces, qué bueno. Una persona me dijo a mí en un comentario, no, pero yo debo ser como niño, porque el que no es como niño no recibe el reino de los cielos. Y sacó de contexto la Biblia. Como le digo, crítica literaria, yo sé exactamente cuando me están sacando de contexto la Biblia. Sí, Yeshua dijo que seamos como niños, se refiere en nuestra manera de pensar, pero no seamos niños espirituales. En otro contexto de la Biblia también nos dice, ¿no? Y también en Hebreos Pablo nos está diciendo que llega el punto donde no podemos estar siempre dándole leche a la gente, sino que tenemos que darle alimento sólido. En otro pasaje dice, quise darles alimento sólido, pero no aguantaron, así es que me tuve que regresar a darles leche. Esto que le estoy dando no es leche. Le estoy dando un bistezote que no cualquiera puede tolerar. Y es normal. Pero si usted asimila lo que le digo, posiblemente crecerá. Como ya lo sabe, el propósito no es cambiar, es crecer. Te volviste mi obsesión, te has hecho mi necesidad. Eres como aire, eres vital. Tu voz aleja mi ansiedad, tu Santo Espíritu es mi paz. Y aunque te tengo, quiero más. Voy a buscarte, te voy a hallar. Quiero estar contigo. Toma mi canción.
rompes mi religiosidad. Yo sé que tú eres la verdad.